我想着你的目光，你带给我的温存，让我放下伪装，一瞬间就失去分寸。可你把我留在这个房间，独自一个人 I don't know。 Hola chicos, buenos días, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaba abriendo un paquete que me llegó. Es una repisa donde voy a poner algunas cosas que tengo de mi cocina, ya que no hay tanto espacio. Con esto ya voy a poder tener las cosas a la mano, pero también ordenadas, y liberar un poco de espacio en mi cocina para que no esté todo una cosa encima de la otra. Por eso lo vi conveniente y ahora lo estoy armando. Sobre todo estas partes que es fácil de poner, solamente son poner las patitas y listo. Hoy día estoy yendo a recoger a mi hijito al colegio. He salido con buen tiempo, así que yo creo que vamos a llegar bien. Después tengo que recoger unos paquetes y ya nos regresamos a la casa. Ya llegué al colegio, pero todavía no salen. Y hay bastantes papás esperando también. A las 3:50 recién comienzan a salir los niños. Me falta poco para que salgan. Ya recogí a mi hijito, ahora nos estamos yendo a la casa. Para terminar de decorar mi repisa, voy a poner unas cortinas que puedan cubrir lo que estoy guardando dentro. Por eso estoy armando este riel que trae 5 ganchitos. Uno mismo lo tiene que armar y luego se pega y se cuelga. Ya vuelvo, chicos. You're going to take him around in Coco? No. My bicycle ride! Yeah! Oh my God. Que me voy a caminar, mi esposo se queda con mi hijito jugando un rato. Hoy día hemos cenado costillas de cerdo, entonces como es un poco pesado, me siento llena, entonces voy a salir a caminar un ratito para que pueda hacer la digestión. Si no, no voy a poder dormir. Mañana voy a ir a renovar mi visa porque ya me toca. Yo renuevo cada año, así que esta vez me tocó en marzo. A ver qué tal nos va mañana. Buenos días, chicos, ahora sí. Ya me voy para renovar mi visa. Me estoy poniendo bálsamo para los labios porque afuera está haciendo frío y no quiero que se me reseque. Pero ahorita ya termino y nos vamos. Ya llegamos aquí en esta oficina, es donde voy a hacer mi visa. Ahora sí ya terminé de hacer los trámites de la renovación de mi visa. Todo salió bien y ya nos vamos a almorzar.
Hoy día venimos a almorzar este guiso que se prepara en una olla de hierro. Lleva patas de cerdo, costillas, fideos, choclo y se acompaña con pancitos. He venido a una tienda de conveniencia. Acá venden puras golosinas, bebidas, cositas para comer. Estos palitos de todos los sabores. Oh, there you are. I found the first Wafer. character. Ahí vamos viendo que vamos a escoger algunas cosillas. ¿Cuál? Ah, ese es como el silbato, ¿no? Ya ese puedes llevar. Acá también venden estos como gominolas o gomitas con forma de ojos, como para Halloween. También tienen todas las gelatinas, así ya envasadas. Pero no es tan rica, la verdad. Yo he probado y sabe más a químicos que a... Tiene más sabor a químicos que, de verdad, a fruta. Así tenga la fruta acá en trozos, no es lo mismo. Yo prefiero la gelatina universal que comemos en Perú. También tiene químicos, pero no es tan fuerte como estos. Y estos son como las frunas. A mí me gusta eso también porque en Perú también teníamos las frunas. Pero no es igual, es un poquito diferente. Esas también son bebidas con sabor a durazno y este es de limón. Ese es rico. Ese también es de limón, té con limón. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me he antojado unos muffins de plátano y como justo me quedan unos que ya están bien maduritos, los voy a aprovechar para hacer mis muffins de plátano. Así que les voy a enseñar la receta que uso casi siempre. Ya, entonces primero vamos a comenzar aplastando los plátanos hasta que quede puré. A algunas personas no les gusta aplastarlo tanto porque quieren sentir como que más los pedacitos del plátano, pero ya eso es a gusto de cada persona. A mí sí me gusta aplastarlo bien. Aparte porque estos quequitos se los voy a dar a mi hijito, entonces a él le gusta que el plátano esté así bien machacadito. Entonces lo vamos a aplastar bien. Así, hasta que quede todo purecito. Voy a pasarle todo el plátano que ya machaqué acá en mi bowl. Acá lo voy a poner todo. Esto es casi 100 gramos de mantequilla derretida. Ahora hay que mezclarlo un poco. Ya, acá vamos a cascar 2 huevos y los vamos a batir. Son 2 huevos grandes. Ahí está. Ahora le echamos la mezcla del plátano con la mantequilla adentro. Todo. Traten de que los huevos estén a temperatura ambiente. Sáquenlos con tiempo de su refrigeradora o donde lo tengan, que esté a temperatura ambiente para que eso ayude a que los quequitos puedan crecer bien, no se queden aplastados. Que vayan precalentando su horno a 180 grados centígrados, lo pueden ir calentando. En mi caso yo le pongo un poquito más alto porque yo tengo horno eléctrico, entonces es bueno que ya vaya calentando desde ahorita. Acá tengo 250 gramos de harina para todo uso, pero le vamos a agregar de poco en poco, más o menos viendo la textura de la masa, así. Al final siempre va a quedar un poco, no es necesario agregarle todo. En total serán 200 gramos de harina. Ya, a continuación, los que gusten le pueden agregar azúcar, sería más o menos 200 gramos de azúcar, pero yo no le voy a agregar porque con el azúcar a mí me parece que es demasiado dulce, entonces no quiero echarle más dulce. Yo siento que con el dulce que tiene ya el plátano,
que está un poco pasadito, entonces ya no es necesario agregarle azúcar. A continuación va a ser el polvo de hornear. Le voy a echar una cucharadita y media de polvo de hornear. Es decir, una cucharadita. Ya, ahí sería cucharadita y media. Nada más, una pizquita de sal así. Después le vamos a echar también una pizca de canela, una pizquita suficiente. Lo último sería agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. En mi caso le voy a poner una tapita, porque mi esencia de vainilla viene así en botellita. Entonces yo le voy a echar una tapita, un chorrito y listo. Un poquito más le voy a echar. Ya está. Y con eso solamente queda mezclar. Oh, ya se me acabó mi esencia. Ay, lo he hecho todo ya. Se me terminó mi esencia de vainilla. Ya no quedaba nada. Y ahora solo queda mezclar esto. Que se integre bien todo. Y ya sería lo último para empezar a llenar los moldes. Ya, yo tengo estos moldecitos que son de silicón. Estos se pueden reutilizar, son fáciles de desmoldar, no tengo que ponerle ni mantequilla, ni harina, ni embadurnarlos con nada, simplemente de frente los relleno y ya. Golden light through my window shines, soft melodies, gentle times. Close my eyes, take a breath so deep. Let the moment carry me. No rush, no wait to hold. Y ahora sí ya terminé de rellenar los moldes. Siempre es bueno darle un golpecito en la mesa, con la superficie, para que se vayan aplanando y que la mezcla se ponga parejita y no con bolas y unos por acá y por allá. Lo vamos a meter al horno entre 170 y 180 grados centígrados, más o menos de 25 a 30 minutos. Y van a usar un palito de madera para ir hincando. Después que pase ese tiempo tienen que ir fijándose que con el palito en el medio no salga la masa cruda. Si sale la masa cruda quiere decir que todavía falta. Si no sale nada, entonces quiere decir que ya está seco adentro, que ya está listo. En mi caso, una vez que yo ya veo que la masa está cocida por dentro con el palito, lo que hago es ponerla en la parte de arriba para que ahí se termine de dorar, porque me gusta que esté doradito la parte de encima. Ya mi horno ya está caliente, lo voy a poner ahí al medio nada más. Una vez que ya vea que está cocidito por dentro, ya lo subo para que se termine de dorar. Y ya está listo. Y así me quedó mi quequito. No es muy dulce ni tampoco muy bajo de azúcar. Está bien para mí, para mi gusto. Porque es sano. Además, se puede comer como si fuera un pancito, con una tacita de té o un café. Cars for 100.